y pues el computador se encargará de calcular el error, o sea, la diferencia entre la referencia y la señal que estamos midiendo, pero ya representada con un número binario. Calculará la ley de control basada en esa señal de error y generará aquí a la salida una señal digital que es la señal de control. Y luego pues tenemos un convertidor analógico digital que es el que se encarga de transformar nuevamente de regreso desde el mundo digital hacia el mundo analógico. Y pues lo que convierte allí pues es la señal de control que ya se está introduciendo al actuador y pues ahí ya se cierra el lazo de control. Entonces, o sea, ¿por qué o cómo se implementan estos controladores digitales? Pues los controladores analógicos, como les decía, las leyes de control que hemos visto, por ejemplo, se expresan en términos de una función de transferencia. Entonces uno lo que puede hacer, si por ejemplo diseñó un control PID o un compensador, entonces puede usar circuitos analógicos como que pues tienen por ejemplo resistores, capacitores y amplificadores operacionales y con eso construye una malla con los circuitos RC que tienen esas propiedades que corresponden a esa función de transferencia que queremos implementar. Es decir, ahí la implementación física se hace diseñando circuitos que tengan esos elementos. Y allí, hasta allí, pues ya tenemos nuestro controlador, lo conectamos a la planta y ya. Ese sería el caso analógico. Ahí no hay necesidad de convertidores analógicos digitales ni nada de esto porque todo es analógico. Y la parte fundamental aquí en este contexto que estamos hablando hoy es que estos circuitos implícitamente realizan la operación de integración. Ustedes saben que un capacitor es un integrador de corriente, entonces eh, la idea es que esa operación de integración es algo fundamental cuando solucionamos ecuaciones diferenciales. Entonces, si uno quiere solucionar una ecuación diferencial, puede hacerlo integrando a partir pues, integrando la ecuación diferencial, básicamente. Y mientras tanto, pues los computadores digitales no pueden integrar, ellos solo pueden hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, corrimientos, o sea, esas son las operaciones básicas de un computador digital. Entonces, esa integración eh, queremos hacerla dentro de un computador, pero no la podemos hacer exacta, sino que hay que hacerla de forma numérica, es decir, hay unos algoritmos que aproximan la solución exacta, la solución analítica, y esto se hace usando ecuaciones algebraicas. Esas ecuaciones algebraicas son las que se pueden calcular de forma iterativa dentro de un computador. Y pues básicamente digamos que hay dos formas generales de diseñar controladores digitales. El primero sería basado en lo que ya hemos aprendido en el curso, que es mero realizar el diseño de un controlador en tiempo continuo, o sea, lo que hemos hecho siempre, diseñar un PID, un compensador en adelante o atrás o lo que sea. Y una vez uno tiene ya el controlador diseñado y verifica que en tiempo continuo satisface los requerimientos, entonces se procede a hacer una operación que vamos a llamar discretización, que es obtener una representación digital de ese controlador. Em, la ventaja de este enfoque es que pues que ya conocemos métodos de diseño de control en tiempo continuo, entonces pues ya podemos empezar a usarlos eh, para aplicarlos al diseño digital. Pero la principal desventaja es que como estamos haciendo una discretización, que es una aproximación, esa aproximación puede introducir errores que pueden o no ser significativos, pues eso va a depender del problema y de los parámetros que se seleccionen para realizar esa discretización. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta y vamos a hablar un poco de eso en un momento. El otro enfoque es diseñar el controlador directamente en el dominio digital, es decir, considerar directamente el controlador como un sistema digital y por ejemplo usar técnicas como en lugar de las raíces que ya conocemos pero en el contexto de sistemas digitales y usando eso pues uno puede hacer
el diseño del controlador digital directamente. Digamos que la ventaja principal de esto es que no hay errores de aproximación, o sea, las soluciones que se obtienen con estos controladores pues son mejores en general que usando aproximaciones, pero pues ya son otros métodos específicos de sincronización los que se usan allí, eh, que pues por el tiempo no vamos a Profe, mencionar aquí profe, en el escucho un curso. poco con Entonces vamos a interferencia su enfocarnos en video. este primer método que es usando un controlador de tiempo continuo y después discretizándolo. Entonces aquí tenemos un diagrama un poco más detallado de cómo es un sistema de control digital. Entonces aquí pues tenemos la planta, pues la planta digamos que aquí incluye directamente el actuador. Aquí estamos diciendo que el sensor pues no tiene una ganancia aún, entonces supongamos que directamente estamos midiendo la salida aquí. Y aquí lo que tenemos es esta parte que está aquí abajo, que es el convertidor analógico digital, digamos que tiene dos partes, entonces tiene un muestreador y el Profe, convertidor analógico digital. Entonces el Sí, le muestreador escucho. lo que hace es, como aquí lo vemos, está representado ¿se le como por escucha un un switch. poco con interferencia el video? ¿O soy yo, Ese profe? switch se Disculpe. está cerrando y abriendo con A ver, una déjame comprobar un periodicidad momento. de tiempo t. O sea, el periodo con el que se cierra ese switch es t. Podemos estar representado como por un switch. Ese switch se está cerrando y abriendo con una periodicidad de tiempo t. O sea, el periodo con el que se cierra ese switch es t. Y lo que hace es tomar muestras discretas de la señal y de t. Esas muestras discretas entran al convertidor analógico digital y se convierten en un número binario. Entonces, los convertidores analógicos digitales, digamos que su característica más importante es la resolución, y esa resolución está dada por el número de bits que tenga el convertidor digital eh, como disponibles para representar valores numéricos. Por ejemplo, si tenemos un ADC de 10 bits, esto quiere decir que tenemos 2 a la 10 valores posibles que se pueden representar con 10 bits, o sea 1024 valores. Y estos 1024 valores, si los asignamos, por ejemplo, en un rango de 0 a 1 voltio, entonces tendremos 1024 como escalones que dividen ese intervalo de 0 hasta 1 voltio, que representan diferentes niveles de voltaje analógico. Y esto, en este caso, por ejemplo, si tenemos 1024, es aproximadamente una resolución de 0.1%, que en general ya es bastante bueno, o sea, con 0.1% tenemos una buena resolución esto ya dependerá también de qué tipo de señales y cuáles son los intervalos que esa señal maneja como mínimos y máximos. Pues dependiendo de esa aplicación se seleccionará una ADC con eh, diferente resolución. Entonces, lo ideal es que tenga más bits para poder representar más valores y para disminuir ese error de aproximación. Aquí es donde precisamente se introduce un error en la aproximación de la medición. Entonces la conversión de la señal Y, como les decía, se realiza periódicamente usando este demuestrador, este sampler, con un periodo T, y ahí obtenemos una señal Y de KDT.
quiere decir que son muestras discretas de esa señal. Y pues la otra señal que tenemos allí importante es la referencia. Entonces esa referencia, vemos que aquí también tiene un muestreador y pues se toman muestras y pues eh, esas muestras de la señal de referencia se comparan con las muestras de la señal discretizada. Entonces, la idea es que aquí entre pues una señal digital directamente como les había dicho, o si uno, digamos que si es una referencia que viene desde que es una señal analógica. Por ejemplo, supongan que yo tengo una planta la referencia es un potenciómetro que el operario, digamos que gira a diferentes posiciones para subir o bajar la referencia, supongamos. Entonces esa señal habría que discretizarla para poder introducirla aquí al computador y poderla comparar con la señal discretizada que sale, pues que viene del sensor. Otra forma, pues podría ser usando un puerto de comunicación. Entonces uno podría simplemente ir mandando las referencias de manera periódica o cuando sea necesario los valores digitales que, que queremos que tome la referencia al computador directamente. O sea, un computador tiene diferentes interfaces a través de las cuales puede recibir datos. Entonces podría ser directamente medirla como una señal analógica, la referencia, o tomando el valor digital directamente, por ejemplo, a través de un puerto de comunicación. Entonces, el convertidor digital analógico, que es el que está aquí a la salida pues, de este bloque principal, lo que hace es tomar ya la señal de control U que calculó el computador y convertirla en un voltaje o en un voltaje que ya es una señal analógica UDT. Algo que necesitamos aquí es que este convertidor digital analógico funciona también de forma periódica con este mismo periodo T. Entonces, cada vez que transcurran T segundos, pues el convertidor analógico digital entregará un dato. Ese dato necesitamos mantenerlo aquí a la salida para seguírselo aplicando a la planta durante el resto del periodo hasta que llegue el nuevo instante en el que se genera un nuevo valor a la salida del DAC. Entonces, aquí se usa algo que se llama un retenedor de orden cero, que lo que hace es mantener ese voltaje convertido durante el periodo de muestreo. Entonces, lo que vamos a tener es una señal como escalonada que representa las muestras de la señal de control que se está produciendo. Y pues ya ese voltaje VT se aplicará directamente al actuador, o sea, podría por ejemplo usar un amplificador y luego aplicarlo al actuador, como se usa normalmente en un controlador analógico. Y otro elemento importante, pues el principal es el controlador digital, que es el que lo que hace es tomar estas muestras de la señal que viene desde la planta y pues también de la referencia y actuar sobre esas señales. Lo que hace directamente es implementar algo que conocemos como ecuaciones de diferencias. Eh, es decir, en tiempo continuo, nosotros sabemos que hay varias formas de representar sistemas dinámicos. Entonces, por ejemplo, uno puede representar un controlador PID o un compensador en atraso y en adelanto usando una función de transferencia, por ejemplo. Aquí en el dominio discreto, pues también podríamos usar funciones de transferencia de tiempo discreto, pero la idea es que un computador no, digamos que no trabaja con eso directamente, sino que lo que hay que hacer es implementar ecuaciones de diferencias, es decir, hay que convertir la ecuación, bueno, la función de transferencia de tiempo discreto a una ecuación de diferencias. Vamos a ver un poco más adelante cómo se hace eso. Y bueno, antes de hablar de esto, vemos que aquí hay otro bloque al interior que es un reloj y el reloj pues está alimentando tanto el ADC como el DAC como la ecuación de diferencias. Es decir que como este sistema digital actúa solamente en momentos discretos de tiempo, entonces
cada una de estas partes, cada uno de estos bloques tiene que estar sincronizado con un reloj para que estén actuando de manera coordinada y con la misma periodicidad. Entonces, normalmente cuando tenemos un computador digital, pues habrá unos relojes que uno, eh, o por ejemplo un microcontrolador, pues uno puede seleccionar los relojes que alimentan cada uno de esos periféricos como el ADC o el DAC y el cálculo de la ecuación de diferencias y todo eso para que esté sincronizado. Entonces, para diseñar, como les decía, la idea es discretizar un controlador de tiempo continuo. Eh, y bueno, como les decía, también hay otros métodos que sintonizan directamente los controladores discretos. Entonces, hay varios métodos de discretización. Quiere decir que vamos a hablar solamente de esta primera estrategia de diseño, que es tomar un controlador de tiempo continuo y discretizarlo. Entonces, hay varios métodos de discretización. Aquí vamos a mencionar, bueno, algunos de esos son backward, toasting y mapeo de polos y ceros. Voy a explicarles, en este caso solamente los dos primeros. Y hay algo muy importante, es que la selección del periodo muestreo T es muy importante y en general debe ser suficientemente pequeño para que la aproximación sea buena. Es decir que si uno tiene un periodo T muy grande para o sea, comparado con la dinámica del sistema, o sea, si el ADC, o sea, si el sistema digital, si el controlador digital, su velocidad como de procesar datos, de capturar datos, de procesarlos y de entregarlos, si esa velocidad es comparable con la dinámica de la planta, pues no va a funcionar. Lo importante es que el controlador digital sea mucho más rápido que la planta. Entonces esto presenta una restricción importante cuando tenemos sistemas dinámicos que actúan muy rápido. O sea, eh, en este caso, si la planta es muy rápida, pues no va a haber mucho tiempo para que el computador digital calcule sus leyes de control. Entonces es un tema bien interesante que aparece en la práctica cuando uno está diseñando este tipo de sistemas de control. Entonces aquí en este contexto estamos hablando de sistemas de datos muestreados. Quiere decir que el sistema actúa, como les decía, solo en unos instantes de tiempo específicos. Y pues en este caso, en este contexto, una señal discreta es la señal que obtenemos a partir de una señal de tiempo continuo al tomar muestras en ciertos instantes de tiempo discretos con una periodicidad específica. La señal de tiempo continuo la notamos como x de t y la señal de tiempo discreto como x de k de t, donde k pues es un número entero. Entonces aquí vemos un ejemplo de una señal de tiempo continuo. Entonces vemos que está pues variando de alguna manera. Y aquí tenemos un periodo t que se está repitiendo y se definió de alguna manera. Entonces, cuando esa señal se pasa por el muestreador, ese sampler lo que hace es generar estas flechas que están aquí, que son muestras, digamos que formalmente se representan como la función delta de Dirac, que son estos impulsos con amplitud que es proporcional a la amplitud de la señal, o sea, a la amplitud que la señal tenía cuando se tomó la muestra. Entonces aquí lo que estamos haciendo es muestreando esta señal con una periodicidad t y ya. Entonces el sistema discreto actúa solamente Profesor, eso se sobre escucha muy estos bien. valores de la señal que se obtienen aquí en R de t, R de 2t, R de 3t y R de 4t. Obviamente mientras más pequeño este tiempo sea, pues las muestras van a representar o van a aproximar mejor a la señal original. Y pues cuando hablamos de sistemas de datos muestreados es porque una parte de ese sistema tiene señales discretas. Es decir, eh, por ejemplo, en el diagrama de bloques que les mostré hace un momento, vimos que la planta y el actuador son de tiempo continuo, pero el controlador es de tiempo discreto. Entonces, solo esa parte es la que tiene señales discretas.
Bueno, el muestreo pues ya les había dicho que se cierra cada t segundos con ese periodo t. Entonces, algo que como les decía, bueno, digamos que este esquema de muestreador sería lo que se usa para tomar el dato. Esto sería lo que estos valores numéricos de R de t, R de 2t, R de 3t y R de 4t son los que capturaría el convertidor analógico digital para procesarlos y convertirlos en un número binario. Mientras que dijimos que para el convertidor digital analógico necesitamos mantener la señal, es decir, si vemos el ejemplo de la señal, si agregamos al muestreador le agregamos un circuito de Holt, en este caso de orden 0, lo que veríamos es algo así: cada vez que se toma una muestra, ese valor se mantiene durante el resto del periodo. Por ejemplo, aquí cuando llega este instante de tiempo t, pues se toma la muestra y se mantiene el valor. En 2t se toma la muestra y se mantiene el valor, y así. Entonces esto, por ejemplo, sería más o menos lo que el actuador vería, o lo que el actuador, a lo que estaría entrando el actuador luego de salir de el DAC, ¿sí? Es una señal así como escalonada. Ese retenedor de orden 0 pues es algo como, si lo vemos, esto sería, este sample lo que generaría aquí en esta señal R de KT serían deltas de Dirac, y esta función de transferencia aquí va a tener una función, una respuesta a impulso, que es esta señal pulso. O sea, cada vez que le entre, que le llegue un impulso, va a generar un pulso a la salida, ¿sí? Entonces miren que aquí llega un pulso en 0, con amplitud 0, pues tuvo magnitud 0. Aquí llega un impulso delta que sale del muestreador con esta amplitud, entonces la respuesta de impulso será este pulsito, entonces se mantiene. Y así, entonces esta es la forma, digamos que más formal de caracterizar este tipo de respuestas. Y si vemos esta forma de esta señal en el tiempo, de esta respuesta a impulso, pues la podemos, digamos que es sintetizar simplemente como un impulso, un paso unitario UDT en 0, quiere decir que la señal venía en 0 aquí, sube aquí hasta 1, pero después de que ha transcurrido un tiempo t mayúscula, se le resta un impulso unitario, entonces aquí ya cae la señal a 0. Entonces esta sería la representación en tiempo de este pulso, escrita en términos de la función UDT. Y ahora nosotros sabemos que esta señal la podemos pasar al dominio de S usando la transformación. Sabemos que el pulso unitario UDT tiene una transformada de Laplace que es 1 sobre S, y UDT menos T mayúscula pues tiene una transformada de Laplace que es 1 sobre S, y esta exponencial de menos ST, que es el tiempo muerto, es un retraso también en el tiempo. Entonces la función de transferencia total de este retenedor de orden 0 en el dominio de Laplace pues será este. Entonces la transformada Z es la que en este contexto se utiliza para tomar un sistema dentro de un sistema de datos muestrado, para tomar una señal o un sistema y representarlo en el dominio de la frecuencia, pero hablando de tiempo discreto, es decir, es, es una transformada que es análoga a lo que es la transformada de Laplace para tiempo continuo. Toma un sistema o una señal tiempo continuo y lo lleva al dominio de la frecuencia. Aquí tenemos un sistema o una señal de tiempo discreto, y usando la transformada Z la llevamos al dominio de la frecuencia. Y pues la definimos de esta manera como una transformada Z de una función de tiempo. La podemos escribir como una f mayúscula de z. Z es la variable compleja, es decir, con Laplace la variable compleja es s, aquí es z. Y lo definimos como la sumatoria desde k igual 0 hasta infinito de f de k de t, quiere decir, estas son es la señal muestreada de la señal f de t multiplicada por z a la menos k. Entonces esta z pues es la variable compleja de tiempo discreto. Por ejemplo, si
tomamos un escalón unitario, que es una señal de este tipo, vale 0 para tiempos menores a 0 y vale 1 para los tiempos mayores o iguales a 1. Calcular la transformada de C0 de este escalón unitario pues es muy simple. Tenemos que reemplazar aquí en esta sumatoria. Entonces, cuando estamos hablando de tiempos menores a 0, pues sabemos que la transformada x de z es igual a esa sumatoria de los valores de la función muestrados. Entonces, como esta función simple vale 0, pues aquí ponemos 0 y por z a la menos k pues nos da 0. Y para los tiempos mayores o iguales a 0, pues aquí tenemos un 1, que es este 1. O sea, si tomamos muestras del paso unitario para tiempos positivos o en el tiempo, en instante 0, pues siempre vamos a obtener un 1 en esas muestras. Entonces, si multiplicamos 1 por este z a la menos k, pues nos queda una serie infinita, que va de 0 a infinito, que es 1 más z a la menos 1 más z a la menos 2 más z a la menos 3. Y esa serie es una serie convergente, quiere decir que tiene un valor eh, al que converge. Y en este caso ese valor es 1 sobre 1 menos z a la menos 1, que se puede escribir como z sobre z menos 1. Entonces, esta es la transformada z de, de un escalón unitario en tiempo. La transformada z también tiene unas propiedades similares a las de la transformada de Laplace. La primera pues es la homogeneidad, quiere decir que si yo tengo una señal de tiempo y la multiplico por una constante acá, entonces al sacar la transformada z de eso, lo que obtenemos es k por la transformada z de la función x, es decir, las constantes salen de la sumatoria de la transformada z. La segunda propiedad es la aditividad, quiere decir que si tenemos dos funciones en el tiempo y sacamos la transformada de z de esas dos funciones, pues es lo mismo que sacar la transformada z de cada una y sumarlas. Entonces estas dos propiedades lo que nos indican es que la transformada z es una transformada lineal, o sea, es homogénea y aditiva, cumple las dos propiedades. La tercera propiedad, que es muy importante en este contexto que estamos hablando, es que si tenemos una señal x de t menos nt, esto quiere decir que tenemos una señal x de t que tiene un retraso o un desplazamiento en el tiempo cuyo valor es n veces un periodo t que nosotros hayamos definido, pues al calcular la transformada z de eso, lo que obtendremos será lo mismo que si tomamos la transformada z de x y lo multiplicamos por z a la menos n, donde n es el número de periodos de tiempo que la señal de tiempo se había desplazado. Entonces, esto es bien importante porque en las ecuaciones de diferencia vamos a obtener estos términos que están aquí y de esta forma los vamos a relacionar con las funciones de transferencia especificadas en términos de la variable z. Esto se cumple si x de t es igual a 0 para tiempos menores pues a 0 y si la transformada z de esta función x de t existe. ¿Okay? Y tenemos también otras dos propiedades importantes que son el valor inicial y el valor final, que en este caso, por ejemplo, lo que podemos decir es que si queremos calcular el valor inicial de la señal x en el tiempo 0, o sea, en tiempo 0, será igual a, es lo mismo que es calcular el límite cuando z tiene infinito de la transformada z de esa función x de t. Si es que ese límite existe, porque no siempre existe. Y el valor final, pues es el valor de la señal en el tiempo infinito, al final de los tiempos. Queremos saber cuánto será el valor de x en el tiempo. Será lo mismo que hacer el límite cuando z tiende a 1 de z menos 1 por la transformada de z de x. Y esto se cumple si el límite existe, si el sistema es estable. Entonces, estas propiedades las vamos a usar bastante, como les decía,
principalmente las primeras tres, para el diseño de los controladores digitales. Entonces vamos a ver un ejemplo de la transformada Z. Vamos a ver cuál es la transformada Z de la derivada de una función x de t. Entonces esto lo vamos a hacer también a continuación. Entonces hay una aproximación que podemos hacer de la derivada, que es simplemente tomar el valor x en un instante de tiempo t mayúscula, bueno, un instante k por t, menos x en el anterior instante de tiempo, o sea, en el periodo anterior, o sea, un periodo t antes que el valor inicial. Quiere decir que estamos tomando un valor actual, donde, o sea, esta k por t será igual a esta t, ¿sí? Lo que estamos diciendo es esta t la interpretamos como kt, este instante de tiempo. Entonces tomamos la diferencia entre el valor actual de la señal x menos el valor en el periodo anterior de la señal x, dado un periodo t, y dividido sobre el periodo t. Entonces esta es una aproximación, como ustedes saben, de la pendiente. Simplemente la pendiente en este instante de tiempo t, pues es igual a esa aproximación. Esta es una aproximación hacia atrás, quiere decir que estamos tomando el valor actual menos el valor anterior. Con las propiedades de la transformada, o sea, si calculamos la transformada z de este término que está aquí, de esta aproximación, que será esto, pues sabemos primero que esta t es una constante, entonces sale de la transformada, entonces quedaría simplemente la transformada z del numerador, y la transformada z del numerador, pues simplemente, miren que son dos términos que se están sumando, en este caso, bueno, una resta, entonces es lo mismo que calcular la transformada z de cada uno de los términos en esa suma. Entonces la transformada z de este primer término, x de kt, es x de z, menos la transformada z de todo esto, pues será, como dijimos, según la tercera propiedad, la transformada de x de t nos da esta x de z, y la multiplicamos por z elevado a la menos el número de periodos o sea, el número de periodos que la señal estaba desfasada, o en este caso estaba retrasada un periodo. Entonces queda z a la menos 1. Y pues aquí podemos sacar factor común de x y nos queda esto que está aquí. Y finalmente pues podemos multiplicar z arriba y abajo y obtenemos esto. Entonces miren que lo que estamos diciendo es que si sacamos la transformada z de la derivada, lo podemos aproximar a esto, z menos 1 sobre zt por x de z. Entonces, esa es una aproximación de primer orden para obtener la derivada. Entonces, miren que nosotros sabemos que la transformada de Laplace de una derivada de una función del tiempo siempre lo hemos escrito como s por la transformada de Laplace de la función x de t, que es x de s, más unos términos que tienen que ver con x sub 0. Pero asumiendo que x sub 0 es 0, nos queda esto. Y ahora, comparándolo con lo que obtuvimos aquí arriba, entonces podemos ver que lo que tenemos es, o sea, al transformar estas señales de tiempo, en ambos casos obtuvimos la transformada de la señal a la frecuencia multiplicada por un término. Entonces en el término de frecuencia tuvimos esto que está aquí, y en el término, cuando hablamos de Laplace tenemos S. Entonces que hay una relación aquí entre estos dos términos. Entonces lo que vamos a decir es que usando esta aproximación de primer orden, si nosotros queremos pasar desde esta representación x de z a x de s, o si queremos pasar de x de s a x de z, lo que hacemos es reemplazar s por todo esto, ¿sí? O sea, estamos diciendo que s es aproximadamente igual a la z sobre z. Entonces hay una relación aproximada aquí, porque estamos usando esta aproximación para calcular fácilmente la transformada, pero aquí hay una aproximación que nos puede permitir ir del dominio de S al dominio de Z y viceversa. Ahora, cuando analizamos la transformada Z de la integral de una función,
No voy a describir aquí el procedimiento, pero eso se realiza usando también una aproximación de la integral, que es tomar trapecios, quiere decir, es dividir el área bajo la curva en trapecios, y a partir de esa sumatoria de esos trapecios podemos calcular esta transformada z de esta manera, como t medios por 1 más z a la menos 1 sobre 1 menos z a la menos 1 por x de z, que es la transformada z de esta función x de t. Aquí podemos multiplicar arriba y abajo por z para obtener esto escrito de esta manera. Si recordamos de nuevo la transformada de Laplace de la integral de una función del tiempo, sabemos que es 1 sobre s por x de s. Entonces de nuevo podemos relacionar aquí la transformada z y la transformada s, la transformada Laplace, y vemos que la función transformada x mayúscula multiplicada por un coeficiente que depende pues de la variable compleja que se está considerando. Entonces en este caso, esta aproximación trapezoidal se llama Tostin, y decimos que S es aproximadamente igual a 2 sobre t por z menos 1 sobre z más 1. Entonces la transformada z vamos a usarla aquí para discretizar sistemas. Básicamente, discretizar un sistema quiere decir que tenemos una función de transferencia de tiempo continuo g de s y la vamos a transformar en un equivalente que es una función de tiempo discreto g de z, un equivalente o una aproximación de esa función de transferencia g de s. Entonces, en este caso, lo que podríamos hacer es tomar g de s, mejor dicho, la transformada g de z es igual a la transformada z de la transformada inversa de Laplace de g de s. Entonces, para calcular esto, pues podemos hacerlo de dos formas. Esta manera, digamos que completa de hacerlo, o directa, es tomar la función de transferencia de tiempo continuo g de s, calcular la transformada inversa de Laplace para obtener una función g de t de tiempo continuo, y luego esa función g de t muestrearla con algún periodo de tiempo t. Nos queda entonces las muestras son g de kt, y a esas muestras le aplicamos la transformada z, y eso nos produce una función g de z que es discreta. Ahora, la otra forma de hacerlo es la manera más simple, que es usando estas aproximaciones de la variable s que vimos hace un momento. Hablamos de una aproximación backward y una aproximación Tostin de la variable s. Simplemente esa s se reemplaza en la función de transferencia g de s con esas aproximaciones que están en términos de la variable z, y se reorganizan los términos y ya nos quedará una función g de z. Vamos a ver un ejemplo. Entonces supongamos que tenemos esta función de transferencia g de s es igual a 1 sobre s cuadrado más s más 1, y supongamos que inicialmente tenemos un periodo de muestreo t igual a 1, y vamos a usar el método backward. Entonces sabemos que la aproximación backward la podemos escribir así, como s es igual a z menos 1 sobre z por t. Entonces lo que podemos hacer es simplemente reemplazar. Entonces el primer término del denominador, que es esta s cuadrada, la podemos escribir como z menos 1 sobre zt. En este caso pues es igual a 1, nos queda esto, más s, entonces reemplazamos s por la función que depende de z, y finalmente más 1, y reorganizando todo y escribiendo nuevamente, entonces obtenemos que la función g de z es igual a z al cubo sobre 3z al cubo menos 3z cuadrado más z. Esta discretización podemos ver qué tanto se parece a la respuesta del sistema original. Entonces aquí tenemos un código de MATLAB que lo que hace es calcular la discretización, mostrar la respuesta paso del sistema original, y luego compararla con la respuesta paso del sistema de tiempo discreto. Entonces aquí tenemos nuestro script de MATLAB. Vamos a ver paso a paso qué es lo que hace. Entonces iniciamos simplemente definiendo valores de z y omega n para el sistema de tiempo continuo, y aquí tenemos la función de transferencia del sistema de tiempo continuo.
y vamos a suponer que la simulación de la respuesta paso vamos a hacerla hasta 12 segundos. Si calculamos esta respuesta paso de esta función de tiempo continuo, pues obtenemos lo que está aquí, que es simplemente una respuesta de segundo orden subamortiguada con un sobrepico más o menos como 17%. Entonces esa es la respuesta del sistema de tiempo continuo, del sistema que queremos discretizar. Entonces vamos a definir que el periodo de muestreo es un segundo, y lo que estoy haciendo aquí es definir la variable discreta z como la variable compleja de una función de transferencia de tiempo discreto cuyo periodo es t. Entonces miren que aquí, para definir esto, una función de transferencia de tiempo continuo, simplemente decimos, usamos la misma función de MATLAB TF. Aquí escribimos pues el numerador denominador, o en este caso escribimos solamente z, y el periodo de muestreo. MATLAB, al encontrar este segundo parámetro, entiende que estamos especificando una función de tiempo discreto. Entonces ya tenemos nuestra variable z, que está aquí, y ahora vamos a usar en este caso, por ejemplo, la aproximación backward. Entonces vimos que la aproximación backward era que s es igual a z menos 1 sobre z por t. Entonces aquí miren que ya estamos haciendo la sustitución de s por z, y si escribimos la función de transferencia que teníamos originalmente nuevamente, pero en términos de esta nueva variable s, que es la que vamos a reemplazar, pues sabemos que la función de transferencia es omega n cuadrado sobre s cuadrado más 2z omega n por s más omega n cuadrado. Entonces al hacer esto, obtenemos la función de transferencia aproximada de tiempo discreto, que ya está en términos de la variable z. Y ahora, si calculamos la respuesta paso de esa función de transferencia discretizada, pues obtenemos esto. Entonces ahí estamos viendo cómo se compara esa respuesta de tiempo continuo con la respuesta de tiempo discreto, que si ustedes ven la estamos calculando cada segundo. Aquí se puede ver en la escala de tiempo que estos valores se mantienen durante un segundo cada vez que se calcula. Y bueno, si ponemos ya el resto de elementos en la gráfica, este es el resultado final que obtenemos. Y como decíamos, el error aquí es bastante importante. Entonces esta aproximación de tiempo discreto con un periodo de un segundo no es muy bueno. Pero ahora hablemos del siguiente método, Tostin. Entonces, si tenemos el método Tostin, la aproximación es diferente. Ahora s es igual a 2 sobre t por z menos 1 sobre z más 1. Si reemplazamos eso de nuevo en la función de transferencia, lo que obtenemos es otra función de transferencia de z, que en este caso es del mismo orden, pero pues está definida de una manera diferente. Y de nuevo podemos usar MATLAB para calcular para comparar las respuestas. Entonces aquí tenemos el script de MATLAB que implementa la discretización de Tostin. Entonces de nuevo definimos el sistema de tiempo continuo y vemos la respuesta de ese sistema, que pues es la respuesta que ya habíamos visto de segundo orden subamortiguada. Definimos aquí en este caso también el periodo de muestreo t como igual a 1, definimos la variable z compleja, pero ahora la aproximación de s ya no es la que teníamos antes, sino ahora esta es la aproximación de Tostin. S es igual a esta función que depende de z. Entonces obtenemos esta función de transferencia que representa la variable s, y si la reemplazamos eso en nuestra función de transferencia de tiempo continuo, obtenemos la nueva función de transferencia de tiempo discreto, y al calcular la respuesta paso, pues obtenemos otra aproximación. Entonces aquí podemos ver ya el resultado final de las dos. La señal azul pues es la respuesta del sistema continuo,
y la de tiempo discreto es la que está en rojo. Entonces, ¿cómo se compara esta aproximación con la de esta toasting con la de backward? Miren que aquí esta aproximación está como más centrada respecto a la señal que estamos aproximando. La aproximación de backward estaba como retrasada un poco respecto a la señal que estábamos discretizando. Entonces, si vemos el resultado que tuvimos aquí con toasting y lo comparamos con backward, miren que esta señal, como les decía, tiene como un retraso respecto a la señal que se está aproximando, mientras que aquí la aproximación está como un poco más cercana a la señal. Entonces, a simple vista, para el mismo periodo t igual a 1, esta aproximación de toasting parece ser que es mejor a la aproximación de backward. Miremos ahora qué pasa si si cambiamos el tiempo de muestreo. Entonces, en el caso de la aproximación backward, si tenemos o sea, si hacemos la discretización para tiempo igual a 2 segundos, 1 segundo, punto 5 y punto 1, obtenemos algo como lo que estamos viendo aquí. Entonces, lo que se observa es que, bueno, en azul está la respuesta de tiempo continuo. Aquí vemos en rojo que para 2 segundos, para backward, es bastante mala la aproximación. En amarillo para 1 segundo, esa es la que estábamos viendo hace un momento. En color violeta tenemos la de punto 5. Entonces miren que aquí ya se acerca un poco más a lo que es el comportamiento de la señal azul, aunque aquí, sobre todo en este pico, se nota bastante la diferencia. Pero finalmente con esta aproximación de 0.1 segundos, que es la línea verde, vemos que la aproximación es mucho mejor. Vemos que aquí durante esta subida pues es bastante cercano, aunque aquí en este pico se queda un poco, está como subestimando un poco el valor de la señal. Lo mismo aquí en este pico de bajada la señal no alcanza a llegar hasta allá abajo. Entonces vemos que esta aproximación eh, pues tiene un error que es bastante notorio, incluso a pesar de que se use un periodo de muestreo muy pequeño comparado con digamos que con las constantes de tiempo de establecimiento de este sistema. Si miramos para el sistema discreto usando toasting, entonces la aproximación es diferente. Y aquí vemos el resultado. Entonces miren que bueno, para el tiempo 2, 1 y punto 5, bueno, digamos que 2 y 1 la aproximación es bastante mala. Pero miren que aquí en punto 5 ya se ve una aproximación escalonada bastante cercana a esa señal. Y en el color verde, la de punto 1, miren que es mucho más parecida a la aproximación, bueno, a la señal original que queremos aproximar. Entonces, aquí vemos que esta aproximación toasting es mejor que backward en este caso. La razón de eso es que la aproximación backward es de primer orden y la aproximación toasting es de segundo orden. Entonces, pues usando los elementos, todos estos elementos que ya hemos mencionado, vamos a presentar un procedimiento para diseñar controladores digitales. Entonces vemos que el primer paso pues es, como ya lo mencionamos, diseñar el controlador usando técnicas de tiempo continuo para la planta, que es un sistema de tiempo continuo. Pues ahí se puede usar todos los métodos que usamos para sintonización de PIDs, compensadores, etcétera, etcétera. Entonces, una vez tenemos ese controlador de tiempo continuo, pues debemos seleccionar un método de discretización, alguno de los que existen, y se selecciona el tiempo de muestreo t. Esto es muy importante porque pues ya vimos que el parámetro de tiempo muestreo es muy importante y lo que determina es qué tan buena es la aproximación del sistema de tiempo discreto respecto al sistema de tiempo continuo. Luego pues discretizar el controlador usando el método de discretización y el tiempo de muestreo que se seleccionaron. Se verifica que los requerimientos del sistema se cumplen
enlazo cerrado con el controlador discretizado, o sea, se compara con la respuesta del sistema de tiempo continuo, del controlador de tiempo continuo. Y finalmente, ya para implementarlo en un procesador o en un microcontrolador digital, pues esa función de transferencia de tiempo discreto se representa como una ecuación de diferencia. Entonces vamos a ver este ejemplo. Tenemos un sistema de tiempo continuo que es GDS igual a 0.8 sobre 30S más 1 por 13S más 1 por 13S más 1. Entonces vamos a diseñar un algoritmo de control digital tal que el sistema tenga error estacionario 0 respecto a escalón unitario, el sobrepico menor o igual a 15% y el tiempo de establecimiento menor o igual a 100 segundos. Este es un ejemplo que ya habíamos visto anteriormente. Entonces la idea es que ya tenemos, bueno, en este caso tenemos a partir de los requerimientos de este problema, calculamos entonces el z y el omega n deseados para el sistema de lazo cerrado. Con el z y omega n calculamos el polinomio deseado, que es este que está aquí, y los polos deseados entonces serán estos. Entonces, ¿qué tenemos con ese resultado? Pues decidimos usar un controlador PID. En este caso el PID está escrito de forma ideal, que es la constante proporcional es un factor de todos los términos. Entonces queda Kp igual por 1 más 1 sobre Ti por S más Td por S, donde Ti es el tiempo integral y Td es el tiempo derivativo. Entonces, usando el método de lugar de las raíces y aproximando polos dominantes, nosotros habíamos encontrado anteriormente que la constante Kp, Ti, bueno, las constantes Kp, Ti y Td que satisfacen los requerimientos son estas que están aquí. Ese método, si ustedes recuerdan, lo que hacía era usar estos dos parámetros Ti y Td para fijar los ceros de la función de transferencia de lazo abierta, y la idea es que los polos de la función de lazo cerrado se aproximen a estos ceros a medida que se ajusta la ganancia casual. Entonces ahí obtuvimos este resultado. Entonces tenemos este controlador, entonces tenemos una planta que es de tiempo discreto, de tiempo continuo, y un controlador que es de tiempo continuo. Y ahora, si calculamos la respuesta a paso de esa planta con ese controlador en lazo cerrado, pues obtenemos una respuesta de este tipo que cumple los requerimientos de un porcentaje de sobrepico menor a 15%, menor o igual, y tiempo de establecimiento de 100 segundos, y error estado estacionario 0. Aquí vemos que respecto a esta referencia de 1, elimina el error estado estacionario. Entonces, ese es el primer paso, ya tenemos nuestro controlador de tiempo continuo diseñado. Entonces ahora lo que queremos hacer es seleccionar un método de discretización y el periodo de muestreo. Entonces, para hacerlo, pues vamos a comparar las respuestas del sistema original de tiempo continuo. Entonces aquí tenemos la planta y aquí tenemos el PID que acabamos de calcular. Aquí tenemos otro sistema que es la misma planta, pero con un controlador PID discretizado usando la aproximación de backward. Y el tercer sistema es, el tercer lazo de control es la misma planta, pero usando la aproximación de Rostin para el controlador PID. Entonces vemos aquí el código de MATLAB que implementa esta comparación y la discretización. Entonces tenemos, bueno, definimos nuestra variable de tiempo continuo S, escribimos aquí la función de transferencia de la planta en tiempo continuo, y usando esta función tfdata podemos extraer los dos vectores que contienen los coeficientes del numerador y el denominador de la función de transferencia que acabamos de calcular. Entonces, con esta información y bueno, además con los parámetros del controlador PID, podemos entonces ya definir nuestro controlador PID de tiempo continuo, que es este. Dijimos que era Kp por
1 más 1 sobre ti por s más td por s. Y en tiempo continuo, entonces esta será la función de transferencia del controlador P y D. Si calculamos la respuesta, bueno, cerramos el lazo del controlador P y D con la planta, pues calculamos la función de transferencia del lazo cerrado y aquí calculamos la respuesta paso de ese sistema de lazo cerrado, pues obtenemos esta respuesta que satisface los requerimientos que definimos al comienzo para el sistema de control. Entonces aquí tenemos un sobrepico de aproximadamente 15% en tiempo de establecimiento aproximadamente 100 segundos y vemos que el valor final de la señal se está aproximando a 1. O sea que estamos eliminando el error de estado estacionario. Entonces esa es la respuesta del sistema original de tiempo continuo. Es decir, lo que hicimos aquí fue tomar la planta, diseñar un controlador y calcular la respuesta de ese sistema. Y esa es nuestra referencia. Sabemos que ese controlador en tiempo continuo satisface los requerimientos. Entonces esta fue la respuesta que obtuvimos en ese caso. Y ahora para hacer la comparación del sistema del controlador de tiempo continuo con las versiones discretas, entonces tenemos este modelo Simulink donde tenemos el primer lazo de control que es la planta junto con el controlador de tiempo continuo que acabamos de verificar que satisface los requerimientos. Aquí tenemos el segundo lazo de control, es la misma planta pero usando una versión del PID de tiempo discreto utilizando la aproximación backward. Y el tercer lazo de control es la misma planta junto con un controlador de tiempo discreto aproximado usando Toasting. Entonces usamos este script de MATLAB que está aquí para realizar la discretización. En este caso primero del controlador backward del PID usando la aproximación de backward para diferentes periodos de muestreo. Entonces tenemos en este caso estos periodos de muestreo 2, 1, medio y 0.1 segundos. Y luego aquí lo que tenemos es simplemente un ciclo for que lo que hace es en cada iteración selecciona uno de estos tiempos de muestreo, calcula o define la aproximación de backward para ese periodo de muestreo en particular y hace la sustitución de S en términos de Z dentro de la función de transferencia de tiempo continuo del controlador PID para obtener la función de transferencia de tiempo discreto de ese controlador PID. Luego, con esta función tfdata, lo que tenemos es el numerador y el denominador, los coeficientes del numerador y el denominador de esta función de transferencia, y esos vamos a usarlos para simular el sistema, es decir, simulamos el sistema varias veces usando esta discretización dada por estos coeficientes y aquí graficamos los resultados y comparamos. Entonces al al ejecutar este script, lo que obtenemos es esto que está aquí. Entonces podemos ver que la respuesta usando en este caso discretización backward, como lo he mencionado antes, mejora a medida que disminuimos el tiempo de muestreo. En este caso, la mejor respuesta es la de 0.1 segundo, que es la línea verde que más o menos se aproxima a la línea azul, que es la respuesta original del sistema. Y esa es la respuesta que estamos viendo aquí. Ahora para la discretización toasting tenemos el mismo script. La única diferencia es aquí donde la aproximación de toasting es diferente, es decir, S es igual a una función de Z diferente a la que teníamos antes para backward. Y de nuevo pues se sustituye aquí y se obtiene la función de transferencia de tiempo discreto para el controlador PID. Sacamos el numerador y el denominador de esas funciones de transferencia, se hace la simulación y luego se comparan los resultados. Entonces al ejecutar esto vemos
este resultado. Vemos entonces que por ejemplo, para el tiempo periodo muestreo igual a 2 segundos, que es la línea roja, la aproximación no es muy buena, especialmente aquí durante el transitorio. Y además vemos que hay unos armónicos de alta frecuencia que se están sumando a las señales. Mientras que a medida que disminuimos el periodo muestreo, cuando llegamos a 0.1 segundos, que es la línea verde, vemos que se aproxima bastante bien a la respuesta del sistema de tiempo continuo, que es la línea azul. Y este es el resultado que acabamos de obtener. Entonces ahora, luego de ver los resultados que obtuvimos con ambos métodos, con el controlador discretizado y usando la técnica backward y usando toasting, pues decidimos en este caso usar el método de toasting con un periodo de muestra de 0.1 segundos. Entonces en este caso, la función de referencia del PID de tiempo es lo que se obtiene este extracto aquí. Entonces, por simplicidad vamos a asignarle estos nombres a estos coeficientes. Entonces el coeficiente numerador que acompaña z cuadrado es b2, este coeficiente que acompaña z es b1 y este que está aquí es b0, y lo mismo en el denominador tenemos a2 y a0. Entonces, teniendo esta función de transferencia que obtuvimos aplicando toasting por un periodo de 0.1 segundos, podemos reorganizarla. En este caso estamos multiplicando por z a la menos 2 tanto el numerador como el denominador. En este caso pues obtenemos esto que está aquí, es decir que aquí se elimina este z cuadrado, aquí queda z a la menos 1, aquí queda el último término z a la menos 2 sobre a2 por z, esta z cuadrado se elimina aquí, y luego a0 multiplicado por z a la menos 2. Entonces, la razón por la que hacemos esto es que queremos que la función de transferencia quede expresado toda en términos de retardos. Estos z a la menos 1 y z a la menos 2, recuerden que lo que representaban en el tiempo discreto son retrasos de la señal discreta. Entonces ahora, simplemente reorganizando esta expresión, multiplicando numerador por denominador a cada lado, obtenemos esto. Distribuyendo los términos tenemos esto, y ahora aquí aplicando la transformada z inversa a toda esta expresión, pues por las propiedades de homogeneidad y aditividad, pues es lo mismo que hacer la transformada para cada uno de los términos de toda esta expresión. Y en este caso, por ejemplo, el primer término es una constante por la función, entonces la transformada será la misma constante por la función transformada desde el dominio de z hacia el dominio de tiempo. Aquí por simplificar esta expresión, no escribir esto explícitamente en términos del tiempo, o sea, kt aquí, sino que solamente hablamos de los periodos, usando la variable k. Entonces miren que aquí tenemos esta u de z se convierte en u de k. En el segundo término tenemos u de z multiplicado por z a la menos 2. Esto se convierte en una señal u de k menos 2. Quiere decir que está retrasada 2 periodos, esta señal u de k menos 2 respecto a esta u de k. O sea, esta es una versión retrasada 2 periodos. Y ahora aquí en este lado derecho tenemos lo mismo. Tenemos e de z es e de k. E de z por z a la menos 1 es e de k menos 1. Y e de z por z a la menos 2 es e de k menos 2. Donde pues este e de z, bueno, esta e sub k es la señal de error. Quiere decir que esta es la entrada del controlador PID. Y esta u es la salida del PID, que es la señal de control que va hacia la planta o hacia el actuador de la planta. Entonces aquí lo que podemos hacer es despejar u de k, que es la salida de esa función de transferencia, y la escribimos en términos de lo demás. Entonces despejando u de k obtenemos esto que está aquí. Entonces, como les decía, lo importante es que esta ecuación de diferencias, esta ya es una ecuación de diferencias, y lo importante es que lo que queremos es que la salida la escribamos como una función que depende de valores de esa misma salida, es decir, u de k,
U en el instante de tiempo K depende de U en el instante de tiempo K menos 2, quiere decir hace dos periodos, cuánto valía U. Y además depende de valores presentes de E, como este término E de K, y valores pasados de E. Entonces aquí depende de E en el instante, en el periodo anterior, y E dos periodos atrás. Entonces es importante que la estimación de las características de esa manera, que sea el valor actual de la salida, que sea una función de valores actuales bueno, a valores actuales de la entrada y valores actuales y pasados de la entrada y la salida. Como está aquí de esta forma. Lo importante es que no quede en términos de valores futuros porque no hay valores futuros que podamos conocer. Es decir, si aquí por ejemplo u de k depende de u de k más 1, pues u de k más 1 todavía no lo hemos calculado. Entonces no hay forma de poder escribir la ecuación de diferencias de esa forma. Entonces esta expresión tiene una forma de un algoritmo recursivo. Quiere decir que en cada iteración se calcula esto en términos de valores que ya se tenían almacenados como de la historia reciente de esas señales. Aquí entonces tenemos la implementación de MATLAB de esa ecuación de diferencias. Entonces esta ya es la implementación del PID usando esa discretización. Entonces en MATLAB pues simplemente esa función se define como usando esta palabra clave function. U sub k, esta es la salida actual y es una función, en este caso la he llamado ecuación de diferencias, que depende del valor actual de la entrada, que es la señal de error, y estos numerador y denominador, toasting, son simplemente los parámetros que me caracterizan la función de transferencia de tiempo discreto usando toasting. Eso lo necesitamos porque aquí en la ecuación de diferencias, miren que cada uno de los términos de U y de E dependen de estos B0, B1, B2, A0, A1, A2, que son los coeficientes que vienen de la función de transferencia de tiempo discreto. Entonces necesitamos incluir esos coeficientes allí. Aquí, ahora entonces voy a usar esto que se llaman unas variables persistentes. Entonces estoy definiendo EK1, que lo que quiere decir es E en el instante de tiempo K-1, EK2 es E en el instante de tiempo K-2, y también UK1, que es U de K-1, y UK2, que es U de K-2. Entonces, aquí en estas variables voy a almacenar los valores pasados, tanto de la entrada E de K, como de la salida U de K a medida que la vamos calculando. Entonces, esto es lo que se representa aquí usando estas variables persistentes. Lo importante cuando esto se implemente dentro de un microprocesador, por ejemplo, es que tenemos que asignar unos lugares de memoria donde en cada ciclo de la ejecución del algoritmo de tiempo discreto vamos a guardar esos valores de la entrada de error y de la salida que vamos calculando en cada iteración. Aquí entonces esto es algo que se ejecuta solamente en la primera iteración del algoritmo, y es que estas variables EK1, EK2, UK1, UK2, al declararlas de esta forma están vacías, quiere decir que todavía no tienen valores. Entonces lo que hacemos aquí, si se cumple esa condición, que solamente sucede en la primera iteración, es asignar los valores de sets, y esa es la inicialización de esos espacios de memoria. De igual manera que los implementemos en el microcontrolador, deberías hacer durante el ciclo inicial inicializar esas variables, o mejor dicho, antes de iniciar el cálculo de la ecuación de diferencias, haberle dado unos valores iniciales a esos lugares de memoria, porque si aquí hay basura o hay cualquier número arbitrario, pues eso nos va a dañar el cálculo. En este caso lo inicializamos con 0. Ahora entonces, aquí simplemente lo que hago en estas líneas, desde la 10 hasta la 15, es asignar los coeficientes del numerador y denominador de la función de transferencia de Austin a estos parámetros B0, B1, B2, A0, A1, A2 que habíamos definido dentro de la ecuación de diferencias. Y ahora simplemente escribimos la ecuación de diferencias tal cual la habíamos obtenido usando papel y lápiz. Entonces U de K es igual a
menos A0 sobre A2 por U de K menos 2 más B2 sobre A2 por E de K más B1 sobre A2 por E de K menos 1 más B0 sobre A2 E de K menos 2. Entonces ahí a partir de, como les decía, de esos valores presentes y pasados de E y de K y de U, perdón, obtenemos el valor actual de U y ahora ese U ya es la señal, es la salida de esta función. Miren que la salida de este bloque, que ya lo vamos a ver en Simulink, lo que nos entrega es la señal de control que acabamos de calcular con la ecuación de diferencia. El valor de la señal de control U en el instante de tiempo actual, K. Y ahora algo muy importante es que para la siguiente iteración, cuando ya pasemos a ese instante de tiempo K más 1, entonces ya, o sea, el tiempo sigue avanzando, entonces ahora hay que hacer un corrimiento de los valores que tenemos almacenados. Quiere decir, lo que en esta iteración se llamaba e de k menos 1, en la siguiente iteración va a ser e de k menos 2. Y luego e de k, el e de k que tenemos actualmente se va a convertir en e de k menos 1. Lo mismo con u. Y eso es lo que hacemos con esta asignación que está aquí al final. Entonces, repitiendo este ciclo de forma iterativa, simplemente al comienzo inicializando, luego calculando en cada ciclo la ecuación de diferencias y luego haciendo el corrimiento de los valores de E y de U, pues ya tenemos implementada la ecuación de diferencias. Entonces aquí tenemos el diagrama de Simulink que estamos usando para simular esta respuesta del sistema. Entonces vamos a comparar en primer lugar, pues este primer lazo de control corresponde a la planta con el controlador PID de tiempo continuo original que diseñamos. El segundo lazo de control es la misma planta junto con la función de transferencia de tiempo discreto que representa a Dustin. Aquí entonces es donde estamos diciendo el numerador y el denominador y además estamos usando el tiempo de muestreo T. Es muy importante que aquí estamos definir el tiempo, el periodo muestreo correctamente porque si no, no va a funcionar. Como les decía, entonces, en un microcontrolador no tenemos una forma de implementar directamente una función de transferencia, sino que lo que hay que hacer es implementar una ecuación de diferencias. Esa es la que tenemos aquí, que es la que ya vimos hace un momento. Y esa función lo que representa es la ecuación de diferencias, donde toma E, que es la entrada, que es la señal de error, entre la referencia y la salida de la planta y con esa error calcula entonces la señal de control U que entra directamente a la planta en este caso. Aquí algo importante es que estamos usando esta señal que es un reloj que tiene también el mismo periodo muestreo T para que el controlador o esta función, esta ecuación de diferencias solamente se calcule exactamente en esos mismos instantes de tiempo que nos interesa. Entonces al simular esto, podemos comparar el resultado y aquí lo que vemos es la respuesta. Entonces podemos ver, en este caso, en la señal amarilla es la respuesta del sistema continuo y la azul y la naranja, que en este caso son la misma señal que está sobrepuesta aquí, es la aproximación de tiempo discreto. La azul es la de Tosting usando la función de transferencia y la roja, bueno, o naranja es usando la ecuación de diferencias que acabamos de implementar con este bloque que se llama MATLAB Function. Y ahora podemos ver también una comparación entre las señales de control de, de las dos, bueno, de la planta. Y aquí podemos ver cómo se comporta. Entonces aquí estamos viendo, en este caso, en amarillo es la señal de control que sale del control PID de tiempo discreto
usando la función de transferencia, y la que está en azul es la de la ecuación de diferencia. Entonces vemos también que, como habíamos dicho, el tiempo de muestreo aquí está en 0.1 segundos. Entonces vemos que cada 0.1 segundos el controlador de tiempo discreto está calculando un nuevo valor para la señal de control. Eh, y en este caso pues son exactamente iguales, quiere decir que nuestra implementación sí corresponde exactamente con la ecuación de diferencias. Entonces aquí podemos ver ese mismo resultado, pero además estamos viendo aquí en azul la señal de control de la planta continua. Entonces vemos que la señal de control de tiempo discreto, de los controladores de tiempo discreto, es bastante diferente a la señal de control del sistema original. Entonces aquí hay que tener cuidado pues con eso, porque pues habrá que tener en cuenta si la planta o si el actuador tiene límites de saturación. Entonces queremos que en ningún momento el controlador digital vaya a superar esos límites. Y pues finalmente pues vemos aquí que el resultado es el mismo. Quiere decir que el control digital está funcionando y está dándonos la misma respuesta en lazo cerrado comparada respecto al sistema de tiempo continuo original que diseñamos. Entonces podemos concluir que el control digital es una alternativa muy interesante respecto al control analógico. Sus principales ventajas pues básicamente son la mayor flexibilidad en la implementación respecto al control analógico, y esto es porque el computador o el control digital es programable. Esa es, digamos que es su principal característica. Entonces si nosotros necesitamos cambiar la sintonización del controlador, por ejemplo, o cambiar el tiempo de muestreo, pues lo único que hay que hacer es reprogramar ese computador o ese microcontrolador y ponerlo allí. Mientras que en el caso de un controlador analógico, entonces ese circuito de resistencias, capacitores y amplificadores operacionales habrá que cambiarle algo, habrá que sacar resistencias, soldar otras resistencias o cambiar el circuito. O sea, es mucho más, es un sistema alambrado, entonces no es tan flexible como programar. Entonces esa es la mayor bondad, la mayor ventaja del control digital. Algo también que es importante es que esos componentes, por ejemplo, esos valores de esas capacitancias o esos inductores, cuando han pasado algún tiempo, por ejemplo varios años, pues sus valores no van a ser los mismos que, por ejemplo, sus valores de capacitancia o de resistencia ya habrán cambiado. Entonces ya no, por ejemplo, las ganancias entonces de nuestro controlador cambiarán, y el controlador empezará a comportarse de forma diferente y podría llegar a generar problemas, por ejemplo, inestabilidad o que el desempeño simplemente no sea bueno. Mientras que un controlador digital, pues esa implementación digital no va a cambiar a lo largo del tiempo. Entonces esa también es otra ventaja importante. Y también pues digamos que los controladores digitales actuales eh, pues tienen un costo bajo, pero además el desempeño es muy alto. Quiere decir que esos procesadores funcionan a unas velocidades muy rápidas que permiten calcular fácilmente y en tiempo real esas ecuaciones de diferencias. Y además, algo muy interesante es que ya, por ejemplo, un microcontrolador dentro de su mismo chip ya normalmente incluye, por ejemplo, un convertidor analógico digital, convertidor digital analógico, o salidas de PWM, por ejemplo, para manejar motores o cosas así. Y todo eso nos permite minimizar o miniaturizar más el sistema de control, porque simplemente ya no necesitamos todos esos periféricos externos como convertidores analógicos digitales o PWM, sino que todo viene integrado dentro del mismo chip. Entonces eso es una gran ventaja. Y algo muy interesante también es que hay una variedad muy amplia de microcontroladores y de microprocesadores que tienen muchas funciones y que están diseñados para diferentes aplicaciones específicas. Por ejemplo, hay unos que son específicos para manejar motores trifásicos, por ejemplo, o cosas así. Entonces,
esos ya tienen todos los periféricos que uno necesita, las salidas de PWM, por ejemplo, o el hardware internamente especial que nos permite hacer el cálculo de las leyes de control de una forma muy eficiente. Y digamos que algunas desventajas que pueden mencionarse del control digital, pues es que en este caso, en este método particular que mencionamos, lo que hicimos fue hacer una aproximación. Entonces, eh, esa, esa aproximación pues introduce errores puede introducir errores respecto al sistema de control de tiempo continuo. Entonces vimos que normalmente incrementando el periodo de muestreo pues mejora ese desempeño, pero también pues esto se puede solucionar simplemente diseñando directamente el controlador digital en el dominio de tiempo discreto. Y finalmente hay algo y es que dentro del lazo de control de tiempo discreto, como estamos usando ese retenedor de orden cero para mantener la salida del control, sí, la salida del control digital y mantenerla durante el periodo de muestreo, entregándosela a la planta o al actuador, eso genera un retardo y si esos retardos son, digamos que considerables, pueden empezar a afectar la estabilidad del sistema. O sea, siempre que tengamos un sistema de lazo cerrado que tenga retrasos, eso puede generar problemas de estabilidad. Entonces eso también hay que tener en cuenta al momento de diseñar si la estabilidad del sistema es algo que es eh, algo que es crítico en ese diseño. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Listo, señores, buenas noches nuevamente. Vamos a pasar a asistencia, ¿ya? En breve les estaré enviando a través del delegado UERE, les estaré enviando la lista donde cada uno tiene su DNI, no conoce su número, ¿no es cierto? Entonces, con ese número al costadito va a estar la nota, ¿ya? Ya les he enviado, por ejemplo, si ustedes han entrado al chat de la clase, seguramente han encontrado, pues, una pequeña imagen, ¿no? En ese formato les voy a enviar el DNI, pues, cada quien maneja su propio número de DNI, ¿no es cierto? ¿Ya? Y entonces ahí sabe su nota, ¿ya? Y si hay pues algún reclamo, como me imagino que puede haber, ¿no? Ya me consulta, me dice sus apellidos y estaremos viendo pues las evidencias necesarias, ¿no? Para que corresponda a la nota que le he puesto, por si hay alguna duda. Ya eso será en breve, por favor. Ya me falta muy poco, o sea, pasar solamente que estoy cruzando información para ver los contenidos que han presentado, ¿no? Y corroborando la nota que ya había puesto. Bueno, Está bien, vamos está a bien, pasar a profe. asistencia, por favor, un momentito. Vamos a pasar a asistencia. Rodríguez, Roger, estamos pasando a asistencia. Rodríguez, Roger, listo, no está. Eh, Poma Ortiz, Presente, profe, presente. Peralta Gago, ¿Me escuchó, profe? Presente, Presente. profe, presente. ¿ya correcto? Sí, sí, le escuché Poma, no se preocupe. Ya, profe, gracias. Ojeda Marco, Presente, profe. López Bazán, López Bazán presente, profe. Buenas noches. buenas noches. Huere David, Chambilla Sayuri, Presente, profesor. Cabrera Chuco, Buenas noches, profesor. bien,
Tommy Laulate. Tommy Laulate a las 2. Su paisa, profe, está dándole a su bebita también para que la atiende seguro. ¿Tú también es papá? Sí, a él más antes que yo todavía, un mes antes creo. Bueno, vamos a esperar que reaccione en estos momentos. Entonces, Pariacuri, ¿cuál es tu otro apellido? Porque tú estás entrando con una cuenta externa. María Cruz Guamán, profe. Ah, ya, muy bien. Miguel Paucar, Presente, profesor. Hugo Lizarra, Lizarra Bolívar a las 2. No está. ¿Alguien que no lo haya llamado? Presente, profe. García y Pancay. Yaxahuanga, profe. Perdón, un momentito. ¿Su apellido, por favor? Yaxahuanga. Yaxahuanga. A ver, déjame ver un... Huaki, ¿no? Sí, correcto, profe. Ya. ¿Quién más que habló ahorita? Sí, ahorita. García y Pancay. Ya, muy bien. ¿Alguien más que no lo haya llamado? ¿Lo escuchó, profe? García y Pancay. Sí, sí, correcto, correcto. ¿Alguien más que no lo haya llamado? Tommy Laulate, profe, por interno, creo que está teniendo fallas, pero ahorita me dijo que entraba. No sé si llegará a entrar o no. Estuvo, pero se retiró. Ahorita creo que ha vuelto a entrar. Presente, profe. Está entrando por doble canal todavía encima. Tengo que estar seguro, profe. Ya, ¿alguien más que no lo haya llamado? Está libre, ¿no? Ya, todos los demás sí los he llamado, ¿no es cierto? ¿Te ocupó? Ya. Listo. Muchas gracias entonces. Buenas noches. Cualquier cosa, por favor, en unos minutos le envío el cuadro con las notas al señor Güere para que ustedes les replique por su grupo de WhatsApp, ¿ya? Ok, Pero va a profe. estar ahí cada uno. Ojo, está el número de DNI y al costado derecho va a estar su nota. No hay nombres, cada uno sabe su número de DNI, ¿no? Y eso el DNI me lo ha Correcto, proporcionado la institución, o sea que difícil que me equivoque. Está bien, profe. Ya, listo, gracias, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Está bien. Está bien.